Buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Vamos a iniciar el tema sobre responsabilidades del notario público. En este caso vamos a hablar de las responsabilidades del notario en su función, funcionales. Iniciaremos el tema con las responsabilidades administrativas y fiscales, para lo cual entonces vamos a ir poco a poco analizando y viendo cada una de sus características. Vamos a empezar por ordenar nuestros temas a tratar. Empezaremos hablando sobre la responsabilidad notarial, el fundamento de esta responsabilidad, la naturaleza, de dónde viene, de dónde proviene, los deberes formales, legales que tenemos como notarios públicos en la función y las posibles consecuencias del incumplimiento de estos deberes. Hablaremos de los tipos de responsabilidad penal, civil y disciplinaria. Brevemente los vamos a enunciar para profundizarlos posteriormente y hablaríamos de la responsabilidad, en este caso administrativa fiscal, sobre todo. Tenemos que decir que existen diferentes tipos de responsabilidades dentro del Código Notarial, que derivan precisamente, sobre todo la que vamos a ver el día de hoy, de la definición que la ley ha establecido sobre lo que es notariado público. El artículo primero del Código Notarial ya nos menciona que el notariado público es la función pública ejercida privadamente. Solamente esta frase de función pública ejercida privadamente hace que la confusión de definición de las posibles responsabilidades que se derivan del notariado público sean bastante amplias. Y esto, creo yo, se debe también a un desconocimiento generalizado de lo que es la figura del notariado público en nuestro país. Ya habíamos hablado las clases anteriores, en la clase anterior en específico, del esquema eh, distinto que tiene el notariado público sobre lo que es la responsabilidad y la relación de la responsabilidad con las diferentes áreas que ejerce el notario público en su función. Así teníamos que el notario público, por ejemplo, tiene que ver con una responsabilidad contractual para con los usuarios de su servicio, pero también tiene una responsabilidad extracontractual para las personas que se ven implicadas, lo que definimos como terceros implicados, cuando no están dentro de los documentos ni de los contratos establecidos entre los usuarios y el notario. Nos estamos refiriendo aquí a una responsabilidad eminentemente entonces extracontractual, y yo diría que incluso podría llegar a términos comerciales. Pero bueno, esa discusión la trataremos más adelante en otras áreas cuando hablemos de la decisión también de las diferentes tribunales de no extender la responsabilidad, por ejemplo, de derechos del consumidor, de no considerar esto como una actividad comercial y no extender entonces tampoco la responsabilidad notarial a ámbitos administrativos comerciales. Decía entonces que la función pública ejercida privadamente no se entiende claramente en nuestro país porque es una dicotomía que no está estudiada ni es repetida por ningún otro profesional en el país. Y es que sí, somos profesionales independientes, funcionarios privados completamente, que ejercemos, sin embargo, una característica, un oficio público, de interés público y con efectos públicos. Entonces, esa dualidad de funciones no la tiene ningún otro profesional. Por eso es importante conocer cuáles son los alcances entonces de esta responsabilidad y cómo define esta diferenciación que hace ya la ley al notario público y lo determina en cuanto a sus responsabilidades. El artículo 2 del Código Notarial nos da la definición más precisa de que el notario público es un profesional en derecho, especialista en derecho notarial y registral y habilitado legalmente para ejercer la función. Lo que viene a plasmar el hecho entonces de que no somos funcionarios públicos, sino que somos profesionales independientes que ejercemos una función pública. Esto sería más actualizado a lo que una teoría funcionarista, ¿verdad? En donde tendríamos que, si bien no nos alcanzan las determinaciones del Estado para nuestra figura notarial, para el notario público, sí alcanza la figura de la función pública para nuestras actuaciones y los documentos que realizamos y que elaboramos. Por eso es importante entender esta diferenciación y estas características que estamos mencionando el día de hoy. ¿Qué características tiene entonces la función notarial? Para los que nos escuchan quizás y que no tienen muy claro todavía esto que estamos ya entrando a conocer. Bueno, la primera es que el notario actúa dentro de una llamada fase normal del derecho, es decir, un derecho privado donde no existen derechos subjetivos en conflicto,
no hay una litis, hay una ausencia de ella, porque cuando deviene algún conflicto, la actuación es propiamente del abogado, del profesional de abogacía, y no tanto del notario público. Esta diferenciación es la que marca, digamos, la característica esencial del notariado latino, sobre todo en algunos otros países de ordenamientos notariales mucho más avanzados. Y es la que genera, digamos, en nuestro caso, en Costa Rica, la principal situación de confusión entre abogacía y notariado, por confluir dentro del mismo profesional ambas funciones. Sin embargo, la esencia del notariado público de ausencia de litis, de trabajar con profesionales, con usuarios, dentro de una etapa de normalidad, sin conflicto, sí es muy distinto y muy diferente a la que el abogado está acostumbrado y nos lleva en cada una de las funciones. La segunda característica de la función es que el notario en su función confiere certeza, seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en sus instrumentos y que es derivado de la fe pública que ostenta. Es decir, nos da el hecho de que el notario público se debe a la fe pública que el Estado le delega. Y aquí también es importante entender, entonces, que así como vimos que el notario público es un funcionario privado, perdón, es un profesional independiente privado, no es un funcionario público. Si se le establece que la fe pública que él ostenta en el momento en que es nombrado y autorizado como notario público por parte de la Dirección Nacional de Notariado, hace que la fe pública delegada por parte del Estado se convierta en su principal instrumento de trabajo y por ende se le dé la característica esencial de fedatario público y también la característica irrepetible de responsabilidad de una función pública, ¿verdad? Que es un poco lo que estamos entrando a conocer. La situación del notario público no es la misma que la de ningún otro profesional independiente, privado, por trabajar dentro de una función pública y por lo tanto ser responsable, responder de actos de carácter público. No como profesional, pero sí como su oficio. La tercera característica que vamos a notar es que el notario aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos, de modo que se crean, concreten o robustezcan los derechos subjetivos. La explicación un poquito de esto, para que lo entiendan, es el hecho de que el notario siempre trabaja a través del derecho objetivo, adaptando las solicitudes o las declaraciones de voluntad de las diferentes partes que llegan a su oficina para que ocurran ciertos hechos jurídicos, de modo que se establezcan situaciones jurídicas a la vez queridas por los diferentes sujetos. Por ejemplo, en el contrato del mandato, en donde, aunque existe la posibilidad de realizar un contrato de mandato entre un mandante y un mandatario sin participación del notario, la ley establece que para que tenga efectos subjetivos ante terceras personas, es necesaria la participación notarial y la inscripción en el registro nacional. Entonces, por ejemplo, un poder general o un poder generalísimo van a requerir de necesaria participación del notario para formalizar precisamente ese documento de manera pública y registrarlo en el registro nacional. ¿Cuándo no son necesarios estos elementos formales? Bueno, cuando la ley establece que no es necesario para notificar o entenderlos ante terceras personas. Esta característica del derecho objetivo y de las declaraciones de la adaptación de las declaraciones de voluntad es un elemento más diferenciador de la responsabilidad pública del notario, porque lo que hacemos mediante esta situación es generar ante los terceros implicados de los actos notariales seguridad jurídica. La cuarta característica de la función notarial que vamos a resaltar en esta exposición es el derecho notarial es que el derecho notarial es un derecho cuya naturaleza jurídica no puede encasillarse en la tradicional división de derecho público y derecho privado. Es decir, como ya hemos estado viendo, esa misma dicotomía del profesional siendo un profesional independiente que ejerce una función pública hace que no podríamos hablar de la figura del notario, por lo menos en nuestro país, ni como funcionario público, ni como un profesional independiente privado pleno, ¿verdad? Sino que tenemos una característica peculiar, distinta,
es lo que lleva a nuestros tribunales también a tener alguna discusión sobre estos puntos. Cerrando esta parte, queremos recordar entonces que el artículo primero del notariado público, del Código Notarial, habla que el notariado público es la función pública ejercida privadamente. Y entonces aquí sí entramos en el conflicto de dualidad en cuanto a la naturaleza propiamente de la función. Dice el artículo primero que por medio de la función pública, el funcionario habilitado asesora a las personas sobre la correcta formación legal de su voluntad en los actos o contratos jurídicos y da fe de la existencia de los hechos que ocurran ante él. Si nosotros observamos la frase subrayada, la función pública ejercida privadamente, allí tal vez no habría tanto problema. Pero la frase siguiente que dice que por medio de ella el funcionario habilitado termina de confundir y de hacer parecer de que la persona que ejerce el notariado es un funcionario público, cuando en realidad no tenemos ni las atribuciones de funcionario público ni las potestades de funcionario público que la Ley General de Administración Pública sí le reconoce a los diferentes profesionales que trabajan al servicio propiamente del Estado y de las diferentes instituciones públicas. Esto no es nuevo, en la doctrina sí tenemos algunas diferenciaciones. Por ejemplo, tenemos tres teorías en donde hablamos de la teoría funcionarista, que ve al notario como un funcionario del Estado propiamente. Esto se da sobre todo en países del área comunista, en países socialistas, donde el notario público es realmente un profesional contratado por el Estado que tiene una oficina estatal y que ejerce únicamente las funciones que el Estado le permite ejercer. Era el caso de China hasta hace unos años, perdón, de Cuba actualmente tal vez, y de algunos países como la antigua Unión Soviética. En la actualidad, casi ningún país ya sigue esta teoría funcionarista pura. La teoría profesionista, contraparte de la anterior, establece que la establecen quienes defienden que es imposible universalizar el carácter de la función pública y que no todo el ordenamiento puede ser, digamos, establecido por medio de la ley como un funcionario público. Además, la diversidad y la amplitud de la libertad contractual hace que sea casi imposible que el Estado llegue a permanecer y a establecer funcionarios que avalen o que revisen cada uno de los actos de los ciudadanos del Estado mismo. Entonces, esta teoría profesionista, pues básicamente señala que el notariado público debe ser ejercido por un profesional independiente, es decir, por alguien que no sea un funcionario público. La teoría ecléctica, que es la intermedia, es aquella que le da características de ambos supuestos al notario como tal, y diría que es un poco la que se ejerce en nuestro país. Es aquella que establece que si bien se ejerce de manera privada, las características específicas y especiales del notario público hacen que no pueda ser establecido como un profesional independiente común, ni tampoco como un funcionario público pleno. Esta la establecen quienes señalan que el notario es una figura especial y con propiedades autónomas, que es la que yo asumiría en este caso. El artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública menciona que es servidor público la persona que presta sus servicios a la administración o a nombre y por cuenta de esta, como parte de su organización en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. Si analizamos este artículo, el artículo 111 de nuestra ley, nos encontramos que podría eventualmente, y eso es lo que había sucedido hasta el año 2017, pensarse que el notario público podría caber dentro de una categoría de servidor público, ya que su investidura hace que sea establecido como un, digamos, funcionario o un ejercedor de funciones públicas permanentemente al servicio de la administración. Sin embargo, con alguna otra criterio, esto ha sido desde el 2017, como les digo, puntualizado por nuestra Sala Constitucional como algo que no es correcto, ¿verdad? Y ya vamos a hablar de algunos elementos de ello. Sí podemos decir que la Sala Tercera Penal, desde los años 80,
a finales de los 80 sobre todo, y en jurisprudencia que se ha mantenido desde el año 90, como lo ven ustedes ahí en los votos 475 y 208 de la Sala Tercera Penal que tienen en la pantalla, y que se mantuvo inclusive hasta el año 2017, en donde la Sala Constitucional reitera un contrasentido de esta interpretación. La Sala Tercera sí establecía un concepto amplio de funcionario público para el notariado y sí lo consideraba para aspectos penales de responsabilidad como un funcionario público, entendiendo de que la importancia y las características estas que mencionamos de ser una función pública y de toda la importancia implícita que ello conlleva para la persona quien realiza esta función, era, digamos, un atributo que también tenía que ser, por ende, un agravante en el caso de que se traicionara o se incumpliera la función estatal que se estaba llevando a cabo. Y que entonces, pues, por ejemplo, un estelionato o una estafa cometida por un funcionario notarial, por un servidor notarial, tenía un agravante mayor y que por ende era por ser precisamente un funcionario público, por ejercer una función pública, entendiendo de que si bien no era un profesional independiente pleno, sí era considerado funcionario y con el agravante de funcionario para aspectos penales. Como les digo, esta jurisprudencia de los 80 se mantuvo hasta el 3 de agosto del año 2017, en el cual en el voto 8043 del 2017 de la Sala Constitucional, se declara parcialmente inconstitucional la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que estimaba que el notario público es un funcionario público por las razones que les acabo de mencionar, es decir, por los agravantes que los tipos penales derivan a las personas que ejercen funciones públicas, esa teoría funcionalista que muchos penalistas tenían en este caso. Y la corrige estableciendo que no es posible hacerlo puesto que las características del profesional notarial no coinciden con las de un funcionario público por muchas de las razones que tal vez vamos a profundizar más adelante. Se mantiene la constitucionalidad de la línea jurisprudencial cuando se aplica a notarios públicos, eso sí, a quienes se les ha pagado o se les paga un salario en una entidad pública por desempeñar esa labor en calidad de funcionarios públicos, como lo hemos estado viendo en las últimas clases. Este voto señala un poco lo siguiente, con lo que es evidente que el correcto ejercicio de la función notarial tiene un inequívoco interés público o relevancia pública, dadas las implicaciones que tiene algún hierro cometido de manera intencional o no por un fedatario público. Es un poco lo que les decía, es mucho más dañino, mucho más agravado que un funcionario como el notario público especializado, conocedor de derecho, con las características que hemos visto de ser especialista, de ser asesor de partes, de conocer la ley, de ser imparcial, etcétera, de tener depositada una confianza pública derivada de esa fe pública que el Estado le delega, es mucho más dañoso que lo cometa un profesional de este tipo a que lo cometa cualquier otra persona. Eso era lo que interpretaba la Sala Tercera y eso era lo que se establecía entonces como agravante de funcionario público. Empero, dice la Sala Constitucional, a partir de tal calificación legal, no cabe concluir que el notario público sea un funcionario público, en el sentido de que lo define el bloque de legalidad al que debe necesariamente remitirse el juez penal para imponer una condena. Y se ciñe un poco a la interpretación literal que habíamos mencionado del artículo 111, en donde el funcionario público es aquel que trabaja para la administración pública bajo una relación de sujeción, de salario y con las atribuciones y atributos que la entidad pública le pueda establecer. Consecuentemente, señala nuestra sala, por regla general, el notario público es entonces un profesional liberal que ejerce una función notarial de relevancia o de claro interés público. Me parece que de manera correcta y aclarando un poco la tesis jurisprudencial de la Sala Tercera, al dar fe de una serie de hechos y actos sin que por tal circunstancia se le pueda tener como un funcionario público. Es decir, la Sala Constitucional corrige la Sala Tercera, corrige a los magistrados, en donde les dice un poco, sí, está bien que ustedes consideren que el funcionario notarial o que el profesional, perdón, notarial sea un profesional distinto, en donde se trabaja con la buena fe de las personas, con la seguridad jurídica que el sistema implica y delegado de una fe pública estatal,
pero no obstante ello, no puede considerársele un funcionario público porque no está definido como tal dentro de los marcos normativos que tenemos para definir a este tipo de profesionales y a los funcionarios públicos, y por lo tanto, aunque ejerza esa función de importancia y se tenga depositario de esa seguridad jurídica, no es correcto establecer la definición del notario público como un funcionario público. Eliminando, por consecuencia, entonces, para aquellos funcionarios notariales, y ojo que es para los funcionarios notariales que no trabajan en relación laboral para el Estado, los agravantes penales que implican los tipos correspondientes para los notarios públicos. Claro, esto es una gran, digamos, giro a la jurisprudencia, porque entonces todas aquellas personas profesionales notariales que han sido condenadas eventualmente por delitos de estafas o de fraudes de tipos de propiedades, ya no tienen los agravantes penales que sí se tenían con la conceptualización de funcionarios públicos. Eso por un lado. Pero también tenemos que establecer que viene a reivindicar el hecho de que los los profesionales notariales no son funcionarios públicos porque no tienen las prerrogativas ni trabajan para los medios estatales y las instituciones públicas con todas sus ventajas y todas sus herramientas, salvo, dice la Sala Constitucional, para aquellos casos en donde sí se contrata al notario como parte del staff del personal de la entidad pública. En virtud de estas consideraciones expuestas, se impone declarar entonces, dice la Sala, parcialmente inconstitucional la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que estima que el notario público es funcionario público. Debe mantenerse vigente la pauta jurisprudencial cuando se aplique a notarios públicos a quienes se les paga un salario en una entidad pública por desempeñar esa labor en calidad de funcionario público. Este tipo de diferenciaciones entonces ya nos viene a aclarar en mayor sentido y por dicha esa dicotomía de establecer si somos entonces funcionarios públicos, somos profesionales independientes y qué tipo de argumentaciones y de responsabilidades podríamos tener en los diferentes procesos judiciales en los que nos veamos implicados. Resumamos, entonces, el notario público es un profesional independiente de carácter privado, comercial, que ejerce una función pública y que, por tanto, no podría considerarse funcionario público. No obstante ello, los efectos que devienen de sus actuaciones dentro de su función pública sí se considerarían como documentos públicos, como actuaciones públicas y por ende podrían eventualmente ser eh, analizadas bajo un enfoque y un criterio de agravante, no de funcionario público como tal en materia penal, pero sí en materia civil de responsabilidades administrativas, ¿verdad? Que eso es también una parte importante. Pasamos al artículo 34 del Código Notarial para analizar un poco entonces cuál es esa función notarial, por qué las características especiales y por qué entonces tendríamos que entender que el profesional independiente, notario público, es irrepetible, irreconciliable con cualquier otro funcionario independiente. El artículo 34 es muy interesante porque es el artículo más amplio, si no es el más amplio, es uno de los más amplios del código, en donde lo que hace es un recuento de las posibles actuaciones notariales y de sus efectos. Circunscribe, digamos, para mí lo que es la competencia material del notario público. Dice el inciso A, recibir, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico las manifestaciones de voluntad de quienes lo requieran, en cumplimiento de disposiciones legales, estipulaciones contractuales o por otra causa lícita para documentar en forma fehaciente hechos, actos o negocios jurídicos. Vean que aquí también la parte interesante del inciso A nos establece la forma en que ya tendríamos nosotros que recibir a los interesados, a los usuarios del servicio, para dar cumplimiento a las disposiciones legales. Dice que es recibir, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico, es decir, esa transformación de la solicitud verbal de cualquier persona en un negocio jurídico. Y esa es la parte importante, digámoslo así, ahora con la entrada de la inteligencia artificial y de cualquier otra manifestación automatizada de lo que es la formación de documentos públicos que podría mantener al notario público vigente.
esa interpretación y adecuación de la voluntad de las personas a documentos específicos en casos concretos. También el inciso B nos dice que es parte de su función informar a los interesados del valor y trascendencia legal de las renuncias que hagan, así como de los gravámenes legales por impuestos o contribuciones que afecten los bienes referidos en el acto contrato. Este inciso B del artículo 34 es el que usualmente se pone como estribillo en caso de los machotes de los notarios públicos que omiten las advertencias específicas y tratan de darle un carácter, digamos, estandarizado a este tipo de situación cartular. Esto es inadecuado. Una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer es tratar de estipular lo más concretamente posible las advertencias y esas informaciones de valor y trascendencia legal que menciona el artículo B. Es decir, transformar el informar a los interesados del valor y trascendencia legal de las renuncias que hagan en realmente una información concreta. Yo tengo que establecerle a las partes, ok, usted está cancelando una hipoteca. Por ende, con la cancelación de la hipoteca, la propiedad ya no va a estar cubierta por el gravamen correspondiente y va a poder trasladarse libre de él a cualquier otro tercero que adquiera el bien, dejando su garantía al descubierto. Eso es por ejemplo, uno de los ejemplos de una advertencia o de una información del valor y trascendencia legal del acto. Y no tanto la transcripción del inciso B. Esto debe quedar desterrado de nuestras escrituras y a partir de aquí deberíamos realmente poner contenido específico a esas informaciones del inciso B. El inciso C dice afirmar hechos que ocurran en su presencia y comprobarlos dándoles carácter de auténticos. Esto se transforma en el hecho de que los notarios públicos no pueden dar fe pública de algo que no haya comprobado o aparecido o que haya sido visto en su presencia. Los sentidos del notario público son básicos. De allí que entonces no podríamos nosotros, por medio de terceras personas, aceptar afirmaciones de hechos o revisión de documentos que no hayamos podido percibir con nuestros sentidos. Una de las situaciones más complejas que hemos tenido últimamente son algunos recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad de personas que con alguna discapacidad no pueden comprobar por medio de sus sentidos los hechos o los documentos que se le presentan o se le solicitan al notario público y que por ende han solicitado, incluso por medio de reformas de proyectos de ley, de reforma legal, a la Sala Constitucional, a la Asamblea Legislativa, que se modifiquen estos artículos para dar cabida a notarios públicos con grados de discapacidad en sus sentidos. Esto no ha sido aceptado por los tribunales y hasta el día de hoy, entonces las personas discapacitadas que tienen algún problema serio, por ejemplo, de vista, de oído o de comunicación con algunas otras personas, no pueden llevar a cabo la función notarial, debido a que es una situación indispensable la comprobación personal de sus sentidos con el hecho o el documento que están afirmando, ¿verdad? Imagínense ustedes cómo comprobarían la identidad de una persona, imagínense ustedes cómo comprobarían la veracidad de alguna manifestación escuchada, ¿verdad? Etcétera, este tipo de circunstancias. El inciso D habla de confeccionar los documentos correspondientes a su actuación. Esto lo que nos lleva a analizar es que no debería ser correcto que el notario público delegue no tanto la confección tal vez, sino la revisión y la adecuada conformación de sus documentos, de sus instrumentos públicos a terceras personas. Y entonces aquí nos vamos a los casos de los notarios que tienen asistentes o secretarias o secretarios que confeccionan los documentos y el notario simplemente firma los documentos. Y si es firma electrónica, imagínense ustedes todavía la falta de revisión que podríamos tener. En estos casos, pues si bien no es éticamente viable, lo cierto es que el Código Notarial pues no sanciona la confección por terceros de los documentos notariales, siempre y cuando el notario público revise y se haga responsable de forma personalísima de esos mismos documentos. Es decir, el notario podría delegar la confección del documento siempre y cuando lo revise en sus detalles y en sus manifestaciones, teniendo en cuenta que la responsabilidad que se va a derivar de este documento siempre va a ser de él, sin posibilidad
de excusarse. El inciso E habla de entablar y sostener con facultades suficientes las acciones, gestiones o recursos autorizados por la ley y los reglamentos respecto de los documentos que haya autorizado. Aquí menciona la responsabilidad del notario público de intervenir, incluso de forma gratuita, cuando sus documentos o sus actuaciones no hayan surtido el efecto jurídico deseado por las partes por alguna razón ajena a sus actuaciones. Es decir, nos referimos a aquellos casos en donde, por ejemplo, enviamos un documento al Registro Nacional y no es inscrito con algún defecto señalado por algún registrador que no tiene un correcto señalamiento. En estos casos, el notario tiene la obligación de entablar y sostener los recursos necesarios ante el Registro Nacional, por ejemplo, o los tribunales civiles o penales, por las actuaciones que él confecciona y hasta que surtan los efectos jurídicos deseados por los comparecientes y obviamente necesarios en caso de su eficacia. En caso de no hacerlo, se vería referido a una responsabilidad de tipo funcional. El inciso F habla de asesorar jurídica y notarialmente y quizás es uno de los incisos más discutidos, pero menos precisados en los diferentes ámbitos de estudio de la función notarial costarricense. La asesoría jurídica y notarial del notario costarricense es muy amplia y es uno de esos elementos que no está bien definido ni delimitado y es uno de los elementos que el notario más pasa por alto. Es uno de los, perdón, es uno de los elementos que más problemas también genera, puesto que los usuarios sí esperan una asesoría amplia y sí adolecen cuando el notario no la brinda. Entonces, en aquellos casos donde el notario es denunciado por incumplir la asesoría jurídica y notarial, usualmente es sancionado disciplinariamente por el juzgado, puesto que en la mayoría de los casos no tenemos una prueba idónea de relación de la asesoría que se brinda con referencia al documento que se está generando. Por eso este inciso F está en relación directa con el inciso anterior de la posibilidad de las advertencias, entendiendo que el notario que advierte claramente y lo especifica así en el documento notarial tiene una mayor posibilidad de prueba de que ha asesorado jurídica y notarialmente en forma correcta. Eso es lo que tenemos que aprender entonces para que nuestras advertencias sean lo más claras posibles. El inciso G establece que debemos realizar los estudios registrales personalmente. Tampoco es viable delegar la responsabilidad de los estudios o documentos previos en nuestros documentos a terceras personas, ni siquiera a los usuarios que refieren el servicio. Las certificaciones, las copias de los documentos de identidad, las personerías jurídicas correspondientes son necesariamente responsabilidad del notario público y no es posible delegar esa responsabilidad de los efectos que puedan tener estos documentos a terceras personas. Por supuesto que todos los días nuestros personal en las notarías nos traen los documentos, pero el estudio de esos documentos y la veracidad o la verificación de que estos documentos sean correctos le corresponde al notario público y no es posible delegar la responsabilidad de esto en el escribiente, en el asistente o en la secretaria. Efectuar las diligencias concernientes a la inscripción de los documentos autorizados por él es el inciso H y es una contraparte de lo que hemos analizado de los diferentes incisos alrededor de las actuaciones personalísimas del notario. El notario público debe efectuar sus diligencias y debe asegurarse de que los documentos hayan sido inscritos dentro de los registros correspondientes. Y no solamente inscritos, que hayan sido inscritos de forma correcta. No nos podríamos quedar con que la inscripción de un documento se haya dado si no se ha inscrito completamente y de forma correcta. Esta verificación también le corresponde al notario público y es su responsabilidad en el caso de que haya algún problema. Finalmente, los incisos I y J establecen autenticar firmas o huellas digitales, que es una posibilidad que tenemos por medio de nuestra fe pública. Hasta ahí alcanza incluso nuestra competencia material, o la expedición de certificaciones en el caso necesario. Vean que esta expedición de certificaciones no hace ninguna diferencia con las certificaciones de las instituciones públicas. Esto por cuanto tiene la misma validez una certificación notarial que una certificación de una institución pública tal cual.
Conocemos de muchos casos en donde algunas instituciones o bien funcionarios solicitan certificaciones expedidas por instituciones públicas y no en certificaciones notariales. Esto es inadecuado, es incorrecto. La fe pública no hace distinciones, es una sola, y la capacidad de expedir certificaciones del notario es exactamente la misma que tendría cualquier otra institución. El inciso K habla de realizar las diligencias que le encomienden las autoridades judiciales o administrativas de acuerdo con la ley, y estas se refieren sobre todo a notificaciones, consignaciones de pago y algunas otras referencias que las leyes, sobre todo de cobro, establecen y analizan en el caso del funcionario notarial. Somos incluso posibles notarios notificadores en el extranjero, lo cual es muy interesante. Se podría comisionar a un notario público para que busque a alguna persona en el extranjero y le notifique de algún proceso judicial o administrativo que se lleva a cabo en relación con esa persona. Esto hace que el notario público cumpla un papel no solamente también de asesor, de control del controlador de legalidad, sino también de auxiliar judicial. Y eso es algo también que nos llama la atención. El inciso L habla de tramitar los asuntos que se refiere al artículo 6 de este código, que es la actividad judicial no contenciosa, y que hablaremos de esto en el semestre número 2 de nuestro curso, sobre todo de los asuntos que se refieren a procesos sucesorios, que son también muy interesantes. El inciso M habla de ejecutar cualquier otra función que le asigne la ley y que, bueno, deja abierta la posibilidad a cambios muy interesantes, como los que hemos planteado ya en esta clase, de tomar al notario como un posible conciliador, de utilizarlo como un ejecutor en el caso de los procesos ejecutivos bancarios, prendarios, hipotecarios, etcétera, o bien de utilizarlo también como un interventor en algunos procesos administrativos en donde no es necesario que el asunto vaya hasta los tribunales judiciales. Pero de eso también hablaremos más adelante. Algunos otros deberes que por supuesto son importantes es estar inscrito y habilitado como abogado y como notario. El profesional notarial no es abogado, digámoslo así, en su función, pero sí requiere de ser abogado para su conocimiento y el ejercicio de su función. Entonces, por ende, cuando yo estoy habilitado como notario público, debo necesariamente estar inscrito en el Colegio de Abogados y debo estar al día también con el Colegio de Abogados en sus responsabilidades. Por eso vemos ahí que se debe estar al día en el fondo de garantía, hoy día póliza de cobertura de seguro, ¿verdad? En la póliza individual de cobertura, al día en las cuotas del colegio de abogados. No podría ejercer la función notarial si no estoy al día en las cuotas del colegio. Es un deber administrativo por cumplir. Tener oficina abierta al público, individualizada, enunciada como tal. No estar suspendido de mi función de notario público. Y tener, por supuesto, el papel de seguridad, los sellos, las boletas, los formularios. Yo agregaría la firma electrónica digital e implementar los archivos de referencias y copias y cumplir con las directrices y reglamentos de la Dirección Nacional de Notariado. Todos esos elementos, todos esos deberes que están implícitos en el código y también abarcados por los lineamientos en materia notarial, son parte de nuestros deberes funcionales que tenemos que tener siempre en cuenta e ir conociendo. Ya entrando en el capítulo de responsabilidad propiamente dicha, tenemos que el presupuesto de la responsabilidad dentro del ámbito notarial es muy interesante. La responsabilidad, nos habla la doctrina, es una consecuencia de un acto humano, por el cual una acción u omisión supone una violación de una norma jurídica, o sea, la inobservancia de la conducta debida. Según el sistema notarial se determina el grado de responsabilidad, dice don Iván Palacios Echeverría. Esta es una definición del presupuesto de responsabilidad notarial que ya nos deja ver algunos de los elementos importantes a tomar en consideración para conocer la parte de responsabilidad notariales, su funcionamiento y sus alcances. La responsabilidad entonces es una consecuencia de un acto humano, siempre. No podría darse responsabilidad por simplemente ser habilitado como notario. Tengo que haber cometido algún error en nuestra función, en mi función como tal. Y tiene que haber tenido un elemento volitivo también. Aquellas faltas de responsabilidad pueden darse tanto por acción o por omisión, y esto es propio de la actividad notarial. Puedo cometer una estafa a sabiendas de que la estoy cometiendo, perdón, o bien puedo cometer una falta de responsabilidad por no inscribir un documento por alguna omisión
propia de mi función. Esta suposición de la violación de la norma jurídica que acabamos de mencionar genera una conducta, una inobservancia, una conducta debida, y por ello entonces el sistema, que es lo que nos dice don Iván, determina el grado de responsabilidad y la sanción. Don William Muñoz nos dice que la situación jurídica en que se encuentra el notario en el ejercicio de su función, a cuyo cargo se puede hacer efectiva una sanción o exigir la reparación de un daño en virtud de haber incurrido en una violación a una norma de derecho que el ordenamiento jurídico califica como penal, civil, fiscal o disciplinaria, es el elemento o presupuesto de responsabilidad notarial. Entonces, vean que él lo que introduce es la situación jurídica como tal, es decir, el hecho de tener la condición de notario público habilitado y de ejercer la función. Esa sería la situación en la cual, la situación jurídica en la cual el notario ya tiene, por ende, la responsabilidad de cumplir con ejercicio correcto el funcionamiento para el cual se le habilita. Ya el eventual efecto de esa falta funcional sería el hecho de calificar una falta como penal, civil, fiscal o disciplinaria. Y aquí el elemento también interesante es que él sí habla, a pesar de que el código no lo establece, de la responsabilidad fiscal como tal, que después vamos a ver, no está establecida expresamente, pero sí tiene existencia. Don Neri Argentino establece que la responsabilidad derivada de la función notarial tiene dos vertientes a saber. La primera, con el Estado, por causa del cumplimiento de sus deberes según las leyes orgánicas, fiscales, administrativas y relaciones judiciales que tenemos, de cuya superintendencia, en caso de nosotros, la Dirección Nacional de Notariado, dependen los escribanos como funcionarios públicos. Entonces, esa es la primera relación de responsabilidad que tenemos con el Estado, por derivarnos, por delegarnos la función pública y por el cumplimiento de nuestros deberes funcionales, ¿verdad? Es decir, las leyes orgánicas, las fiscales, las administrativas y las relaciones judiciales. La segunda característica de responsabilidad está con los particulares o con los usuarios de los servicios, por causa de las infracciones a los preceptos generales que están en las leyes que arriba se describen. Es decir, si un usuario me pide alguna actuación y yo la reitero, yo la realizo con algún tipo o algún grado de omisión, ¿verdad? Ese sería el segundo presupuesto de responsabilidad notarial. Don Iván Palacios nos reitera entonces algunas características de por qué es importante la responsabilidad en el ámbito notarial, por qué tiene una característica diferenciadora, que es lo que hemos venido hablando. Bueno, lo primero es que los particulares buscan al notario público para lograr seguridad jurídica en el acto notarial y se considera entonces la forma diligente en que realiza su función o su labor. Este es el primer elemento a tomar en consideración por el cual debemos considerar que la función notarial tiene una responsabilidad mayor. El segundo es que el mismo Estado necesita la función de autenticidad y debe velar por el cumplimiento de las prácticas y normas notariales. Esto hace que entonces la función notarial revista una importancia propiamente de parte del aparato estatal para ese cumplimiento. El tercero es que el notario ejerce su función en forma personalísima, o debe hacerlo por lo menos en forma personalísima, pues las autoridades no pueden modificar el acto notarial y se supone que las consecuencias de ese acto son respaldadas por la buena fe y la actuación diligente del notario. La cuarta y final es que la eficacia y validez del notariado es tal que su requerimiento de parte de quien lo ejerce hace que lleve aparejada una gran responsabilidad. Es decir, se produce aquello de que el notario público es un fedatario público en el cual se deposita la confianza pública, ¿verdad? Es decir, de allí su nombre. La buena fe, la honra del profesional notarial no deberían ser puestas a prueba ni cuestionarse en ningún momento por parte del profesional como tal. Entrando ya propiamente a los presupuestos de responsabilidad notarial del Código, tenemos que el artículo 15 es el que enuncia los tipos de responsabilidades a los cuales están a los cuales está sujeto el notario costarricense. Los notarios públicos son responsables por el incumplimiento de sus obligaciones y deberes profesionales, así como por la violación de las leyes y sus reglamentos. Esta responsabilidad puede ser disciplinaria, civil o penal, es lo que establece nuestro código. Y vean que aquí es donde está la omisión que les mencionaba y les decía, de que la responsabilidad que enuncia el artículo 15 son solamente de tres tipos: la disciplinaria, la civil o la penal, estableciendo una omisión de tipo material sobre la responsabilidad administrativa fiscal,
que es precisamente sobre la cual vamos a iniciar el día de hoy una profundización para establecer de que sí existe y que debería ser incluida dentro de estos tres aspectos de responsabilidad que enuncia nuestro código. Dice también el segundo párrafo: carecerá de validez cualquier manifestación de las partes en que el notario sea relevado de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones. Este segundo párrafo del artículo 15 se vuelve muy importante porque hay algunos notarios que no tienen en cuenta que las manifestaciones de exoneración o de relevo de responsabilidad notarial son ineficaces, no funcionan, no se deben llevar a cabo y por lo tanto más bien incumplen los elementos cartulares usualmente eh, consignados en las leyes y en las normativas. Uno muy común que nos topamos muy en forma a menudo es el hecho de que el notario público, por ejemplo, las partes exoneran al notario público por los errores que puedan cometerse en la inscripción del documento. Esto es ilegal, no podría llevarse a cabo. O dejar también al notario público exonerado de responsabilidad por cualquier tramitación eh, de forma fraudulenta del documento como tal. Eso tampoco podría ser llevado a cabo. Y por tanto, cualquier incumplimiento de este tipo pues va a generar responsabilidad notarial también. Las facetas de la responsabilidad notarial las vamos a definir. La primera va a ser la responsabilidad administrativa y fiscal. Se da en nuestro país, aunque no parece existir en una jurisdicción administrativa como tal, ¿verdad? Demarcada como tal en la función notarial. Sí se puede entender que existen normas como los deberes funcionales de actualizar la dirección de oficina, de estar al día en los datos del Registro Nacional de Notarios, de estar habilitado por la DNN, que van a considerar este tipo de responsabilidades de actos como responsabilidades administrativas. Y por supuesto tenemos toda la gran área de pagos y de conceptos de recaudación de impuestos que ya sí fundamentan y eh, establecen, por lo menos materialmente, la responsabilidad fiscal del notario como tal. De ella vamos a hablar en unos minutos. Tenemos también la responsabilidad penal, que es la forma especial de responsabilidad notarial proveniente de las violaciones al ordenamiento jurídico penal, calificados como delitos y cometidos con ocasión del ejercicio de la función notarial, ¿verdad? Esa es la característica especial. Tienen que ser actuaciones cometidas en ejercicio de la función notarial. La responsabilidad civil se da con la expresión de la responsabilidad que hace referencia a una forma especial de, digamos, consecuencias de los actos notariales. A la responsabilidad del notario hacia sus clientes, dice aquí, en realidad de sus usuarios, que implica ordinariamente la obligación de reparar el perjuicio causado por un defectuoso ejercicio de su función. Y aquí se denota mucho el concepto, lo vamos a ver más adelante, de mal praxis o de mala praxis, que se establece sobre todo en el ámbito médico, pero que igual podríamos equiparar en la función notarial y hablar de ello en forma amplia. Responsabilidad civil, eminentemente, estamos hablando de las reparaciones pecuniarias que el notario público debe llevar a cabo en el caso de que tenga algún tipo de mala praxis o de negligencia en el ejercicio de su función. Y teníamos la característica que ya habíamos explicado en la clase anterior, de que se pueden llevar tanto en el ámbito civil judicial como en el ámbito disciplinario judicial que tenemos los notarios públicos por medio de la pretensión resarcitoria. También tenemos la responsabilidad disciplinaria, digamos, abarcamos en la clase anterior, es una contravención a las normas internas de una institución o comunidad dotada de autonomía, se define así, y organizada para fines colectivos propios. En este caso, estaríamos hablando de responsabilidad disciplinaria por transgresión tanto a los lineamientos del código como de los diferentes lineamientos de la DNN. Esto estaría dentro de lo que es la responsabilidad disciplinaria notarial. Y bueno, tiene una característica que tal vez la hace mejor para diferenciarla, que es el hecho de que su sanción es directamente establecida sobre la capacidad del notario público de accionar, de llevar a cabo sus actos. Es, para traducirlo en un lenguaje común, las suspensiones notariales, ¿verdad? Que son las que tenemos dentro del código. Ya hablando propiamente de la responsabilidad administrativa y fiscal, la responsabilidad administrativa se deriva del incumplimiento de deberes que no son estrictamente notariales, y esa es la característica que tenemos que diferenciar, pero que igualmente obligan al notario, aunque se trate de asuntos ajenos a su función principal, como pueden ser fines estadísticos o fiscales.
En el caso de la responsabilidad administrativa, tenemos varios elementos. Uno, la acción o omisión que viole un deber no estrictamente notarial. Eso es lo primero, pero que le haya sido impuesto mediante una ley, reglamento o decreto. Dos, que la acción o omisión genere daños. Pueden ser contra el Estado o contra sus funciones o bien contra la fe pública misma. Tres, que se pueda establecer un nexo de causalidad entre la acción u omisión y el daño generado. Y cuatro, que pueda imputarse la responsabilidad al sujeto notario que cause el daño. Si tenemos estos presupuestos de elementos, podríamos eventualmente hablar de una responsabilidad en el ámbito administrativo. Aquí les llevo a ustedes a preguntarse, antes de entrar a la responsabilidad fiscal, a establecer si para ustedes existe una responsabilidad administrativa plena en el ámbito notarial costarricense. Tendríamos que con la salida del Poder Judicial de la Dirección Nacional de Notariado, tenemos una entidad administrativa que regula funcionalmente a los notarios públicos, que genera sus propios reglamentos y lineamientos, y que, por ende, en la transgresión a esos reglamentos y lineamientos podrían derivarse responsabilidades de tipo administrativo. Por ejemplo, el hecho de no estar habilitado plenamente, por ejemplo, el hecho de no informar a la Dirección Nacional de Notariado de algún cambio en su función o en sus características, o el hecho de no estar al día con algunos deberes reglamentados por parte de la DNN, como podría ser el hecho de no tener firma electrónica o de no actuar en papel de seguridad, podrían establecerse como responsabilidad de tipo administrativo. Sin embargo, como la primera característica de la responsabilidad administrativa es el hecho de que no se establezca dentro del ámbito funcional propiamente del notariado público, pues entonces hay un límite, una frontera allí que es delicado de analizar porque podría establecerse como una responsabilidad disciplinaria y no una responsabilidad administrativa. No obstante ello, lo que sí es importante es entender que tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito disciplinario, los notarios públicos deben tener mucho cuidado para no incurrir en diferentes tipos de sanción. Ya la responsabilidad fiscal, la que tenemos en la pantalla, la vamos a definir como aquella por la cual los escribanos públicos, por las operaciones realizadas por los escribanos públicos ante sus registros y con relación al impuesto de sellos que son responsables del impuesto retenido. Es una definición obviamente que no es de acá, pero lo vamos a ir analizando porque en el artículo 23 del Código Tributario se habla de agentes de retención y de percepción de impuestos, estableciendo que son agentes de retención o de percepción de impuestos las personas designadas por la ley que por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Evidentemente aquí nos estamos refiriendo a los impuestos cobrados por los notarios, no en el ejercicio del acto como tal, sino en el ejercicio de su función. Y específicamente nos referimos a el impuesto de valor agregado recientemente incluido dentro de los ámbitos notariales. Dice en el caso de la responsabilidad del agente de retención o percepción, el Código Tributario, efectuada la retención o percepción del tributo, el agente es el único responsable ante el fisco por el importe retenido o percibido. Refiérense al impuesto de valor agregado. Si no se realiza la retención o percepción, responde solidariamente, salvo que pruebe ante la administración tributaria que el contribuyente ha pagado el tributo. Si el agente, en cumplimiento de esta solidaridad, satisface el tributo, puede repetir del contribuyente el monto pagado del fisco. Aquí lo importante de esto no solamente es entender de que sí se establece al notario público como un agente de retención o percepción, en el caso del impuesto de valor agregado, sino que le establece la obligatoriedad de entregar al fisco el monto que debió percibir el Estado por ese canon. Y que en el caso de que no se lleve a cabo, el notario es solidariamente responsable por el monto dejado de percibir, con la opción de pagar de su bolsillo el monto tributario y recobrarlo luego ante un cobro por la persona que debió haber satisfecho ese impuesto. Evidentemente aquí no nos queda más que decir que hay que cobrar entonces el impuesto de valor agregado y hacerlo de manera clara. El agente entonces es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas, sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. Y en tal caso, el contribuyente puede repetir del agente las sumas retenidas indebidamente. Aquí nos referimos en el artículo 24 del Código Tributario igual
más bien a la contraparte de los impuestos percibidos por el notario, ya no retenidos, sino percibidos. Es decir, el impuesto de valor agregado es un tributo de retención notarial, es decir, el notario lo retiene, lo cobra y lo retiene, y tiene la obligación de retenerlo para el fisco y entregarlo posteriormente. Mientras que, por ejemplo, el impuesto de traspaso de un bien es un impuesto de percepción. Cuando se es agente de percepción, el notario tiene la opción de recibirlo, o bien el obligado tributario tiene la opción de pagarlo directamente en el fisco. En el caso de que el notario cobre el dinero, es decir, nosotros casi siempre damos como notarios el monto no solamente de los horarios, los gastos, los viáticos y todo lo que implica la actuación, sino además el monto por impuestos de traspaso y los aranceles de registro. En el caso de que el notario cobre esos dineros, está en la obligación de comunicarlos y de entregarlos al fisco. Pero en aquellos casos excepcionales donde al notario no se le entreguen los dineros por conceptos de impuestos de traspaso y de aranceles de registro, se ve en la obligación de aclararlo y de dejar prueba de ello en la actuación referida, número uno. Y número dos, es la única exoneración de responsabilidad dentro de las que estamos viendo que sería posible para el notario establecer ante un tribunal correspondiente y así exonerarse eventualmente del pago llevado a cabo, puesto que dejó constancia de que esos elementos tributarios de percepción y no de retención fueron o iban a ser entregados por el contribuyente directamente al fisco. Esto sí, tenemos que dejarlo claramente establecido en la escritura, en el documento, ojalá dentro de la parte o después de la parte de advertencias. Y así, de esa manera, no recibo dineros por concepto de aranceles de registro y de impuestos de traspaso. No puedo hacer lo mismo ni con los honorarios ni con el impuesto de valor agregado, pues son sumas que necesariamente debo retener y que debo cobrar de acuerdo a las leyes y el marco normativo vigente. Entonces, la pregunta de si es el notario realmente obligado a percibir y cancelar los impuestos dentro de su función notarial tendría dos respuestas. La primera es que en el caso del impuesto de valor agregado pareciera que sí, por ser agentes de retención. Nos convertimos en un auxiliar del fisco para cobrarlo y entregárselo posteriormente. Pero en el caso del impuesto de traspaso y del arancel del registro, en donde no está claramente definido en la ley que somos agentes de retención, lo que podemos hacer es percibirlos en aquellos casos donde el usuario nos lo entregue y lo pagaríamos al fisco correspondiente. Y en el caso de que no nos lo entreguen, dejar prueba idónea de ello en el documento para poder referir cómo es en ese caso que se canceló directamente al fisco por el usuario obligado tributariamente hablando. Si yo no establezco la razón notarial en el documento de que no percibí los impuestos de traspaso y los aranceles de registro, estaría solidariamente obligado a pagar el impuesto correspondiente y en ese caso yo tendría que pagarlo de mi bolsillo, igual que en el valor de agregado, y después repetir lo pagado, recobrarlo ante el usuario que solicitó mi servicio. La función de liquidación y cobro de tributos para su posterior reintegro al fisco es lo que se identifica como agente de percepción. Y entonces es lo que hemos venido hablando de que la recaudación y entrega del impuesto de valor agregado o IVA es propiamente del agente de percepción, en este caso, notario público. Si bien es cierto que por dicha labor el Estado no remunera sus servicios, también cabe decir que el Poder Ejecutivo, cuando fija los aranceles de notario público, ha tomado en cuenta para la fijación de los mismos la tramitación e inscripción del documento en los registros públicos, lo cual implica necesariamente la retención de aquellos impuestos, es decir, de los impuestos de traspaso y aranceles. Por eso no está mal, digamos que no es contrario a la ley, incluir dentro del cobro de la actuación los impuestos de traspaso y los aranceles de registro. Lo que está mal es no pagarlos cuando no se nos entregan, puesto que se considera o se asume que el costo y que el cobro se dio. Y solamente se puede establecer que no se dio si hay prueba en contrario. Por eso lo importante de la razón notarial que les mencionaba. El artículo 167 del Código Notarial nos establece la obligación de dar un recibo oficial y, bueno, obviamente electrónico en nuestro caso. Los notarios deben extender recibos oficiales por todas las sumas de dinero
que reciban y dejen constancia de haber recibido o no los honorarios y derechos de las escrituras inscribibles en alguno de los registros públicos. También indicarán las cantidades recibidas y el concepto. Y esto es importante porque entonces tenemos que especificar claramente que una cosa son honorarios y otra cosa son viáticos o gastos de las actuaciones notariales. El arancel o los lineamientos de cobro en materia notarial establecen que los honorarios notariales incluyen la inscripción de los documentos y sus estudios, pero no establecen la obligatoriedad de la inscripción cuando se requieran documentos diferentes a los ejercidos por el notario público. Me explico un poco mejor. No es lo mismo que yo vaya a hacer un documento y vaya a hacer un traspaso a mi oficina y lo vaya a inscribir a el Registro Nacional, enviándolo tal vez por una plataforma digital, a que sea un notario público, no sé, de la zona de Talamanca, que tengan alguna reserva indígena, una actuación notarial, que tenga que acudir a la reserva indígena, que tenga que salir de la reserva, durar todo el día en la actuación y después llevar esa actuación sin posibilidad de hacerlo, tal vez electrónicamente, materialmente al Registro Nacional. Ese tipo de actuaciones que tienen un costo mayor, es posible diferenciar el cobro por medio de los viáticos y los gastos extra que puedan tener nuestras actuaciones. Y en ese caso tendríamos eso sí que establecerlo claramente en nuestras facturas. ¿Cuál es el monto cobrado por honorarios? ¿Cuál es el monto cobrado por gastos? ¿Y cuál es el monto cobrado por viáticos? Y yo recomendaría, hasta incluso en la contabilidad, llevar un registro aparte de honorarios, de viáticos y de gastos, porque son situaciones diferentes a establecer en la comunicación que podríamos entregar al Ministerio de Hacienda. Además, en el caso de los viáticos y de los gastos, no están incluidos dentro del impuesto de renta, ¿verdad? Y eso es algo que también tendríamos que nosotros tener en consideración. ¿Qué si no está bien? Bueno, no está bien cobrar un todo, es decir, cobro 1.000.000 de colones por la actuación, lo que incluye los honorarios, los viáticos, los gastos y los impuestos, y no establecer más que 1.000.000 de colones en la factura. ¿Por qué? Porque Hacienda lo que va a interpretar de ese monto es que yo cobré 1.000.000 de colones de honorarios. El artículo 7 habla de que se prohíbe al notario público, en el inciso D, autorizar actos o contratos contrarios a la ley, ineficaces o los que para ser ejecutados requieran autorización previa mientras ésta no se haya extendido o cualquier otra situación o requisito que impida inscribirlos en los registros públicos. Esta es digamos, el fundamento por el cual la jurisprudencia del Tribunal Notarial, en materia disciplinaria, ha sancionado a los notarios públicos que se han negado a inscribir documentos públicos por el cual no han recibido dineros por concepto de honorarios, impuestos de traspaso o aranceles de registro, o agreguemos ahora el impuesto de valor agregado. Es decir, yo puedo hacer el documento y establecer que no recibí los dineros por concepto de impuestos de traspaso y aranceles, pero si no lo hago, no podría dejar de inscribir. Entonces, en aquellos casos, que es la mayoría de notarios públicos que no establecen nada en su escritura, que hacen el documento sin cobrar los impuestos de traspaso, esperando que las partes los lleven posteriormente, están obligados a inscribir, puesto que si hay alguna revisión del juzgado o del tribunal notarial alrededor de esa actuación y se denota que no se ha inscrito, el argumento de que no se inscribió porque no se le entregaron los dineros fiscales no es válido. Tampoco es válido establecer que no se inscribió la actuación porque no se le pagaron los honorarios. Y esto tenemos que tener una consideración aparte. El abogado tiene la facultad de no cobrar en casos excepcionales, según un artículo de don Ricardo Ilge, cuando considere que para sus colegas o sus familiares o en alguna situación anómala de urgencia, de necesidad, pueda eventualmente disponer de su trabajo de manera gratuita. Sin embargo, al ser una función pública y estar reglamentado dentro de la Dirección Nacional de Notariado en los lineamientos, el hecho de que se deben acatar los lineamientos al pie de la letra, la función pública notarial no admite la exoneración de cobros. Entonces, la interpretación del juez notarial ha sido que en el caso de que el notario público no cobre honorarios a sus usuarios del servicio, lo puede hacer, pero debe pagar el referente impuesto de renta correspondiente y el impuesto de valor agregado correspondiente. Es decir, un poco, a mí no me interesa si usted no cobra sus honorarios,
el fisco siempre debe recibir sus impuestos. Entonces, en este caso, no se vayan a equivocar y no vayan a establecer en los documentos notariales que no se cobran honorarios por los servicios brindados. Esto más bien podría ser los acreedores a una falta funcional y a responsabilidad disciplinaria por no cobrar honorarios, como lo establece el arancel. Ya terminando, el artículo 144 del Código Notarial dice que se impondrá a los notarios suspensión de 1 a 6 meses según la gravedad de la falta cuando autoricen actos o contratos ilegales o ineficaces. Eso está en diferentes votos del tribunal. La jurisprudencia inicia en el 2004 en este voto 162. Y entonces es el fundamento, digamos, de la jurisprudencia para establecer de que siempre debemos, cuando no recibamos impuestos de traspaso o aranceles de registro, establecer una prueba idónea en el documento, una razón notarial, y nunca dejar de cobrar honorarios o el impuesto a valor agregado cuando hagamos alguna actuación notarial. Y que si lo hacemos, estemos entendidos de que debemos pagar de nuestro bolsillo esos montos y comunicarlo siempre al fisco correspondiente. La responsabilidad fiscal, entonces, tenemos que resumir, se refiere no solamente a la declaración de los tributos profesionales, como el impuesto sobre la renta y las declaraciones parciales, que son muy importantes y que si no conocen cómo hacerlas, podríamos invitar a alguien para que nos pueda profundizar un poco sobre el tema, que son muy importantes conocer cuáles son sus fundamentos y los pormenores de estos impuestos, en donde el notario público no va a poder justificar más allá de su labor notarial los dineros recibidos por honorarios, ¿verdad? En este caso, para el impuesto sobre la renta, sino también las facturas de honorarios y recibos de dineros por otros conceptos que tenemos que llevar, cómo llevar los libros contables, cómo establecerlos dentro de las diferentes declaraciones y qué tiempos y qué plazos vamos a tener para ello. Incluye también los elementos de viáticos y gastos, de cómo referir los viáticos y cómo referir los gastos en esos recibos de dinero que nosotros vamos a hacer, cómo establecerlos como tal. También los impuestos de traspaso, los aranceles, la comunicación de estos impuestos de traspaso y aranceles a las entidades financieras correspondientes y, por supuesto, la jurisprudencia sobre excepción de responsabilidad que hemos comentado anteriormente. Esto viene a resumir lo que hemos querido decir al día de hoy sobre responsabilidad administrativa y fiscal, resumiendo, entendiendo entonces de que sí existe una responsabilidad administrativa fiscal. La responsabilidad administrativa del notario público será aquella por la cual responde el notario público por situaciones ajenas a su función notarial, pero como parte de ser profesionales notariales adscritos a la Dirección Nacional de Notariado. Y la responsabilidad fiscal derivada, como hemos venido comentando, por el impuesto a valor agregado, los honorarios cobrados, las facturas que debe denunciar, los gastos y viáticos que pueda cobrar dentro de su profesión y también las exoneraciones de responsabilidad derivadas de esa función notarial fiscal que hemos venido comentando. Espero que les haya quedado claro, espero que el material aportado lo puedan tener y que nos veamos más adelante entonces para profundizar en las diferentes áreas que nos quedan de responsabilidad notarial. Muchas gracias, un gusto a todos, nos vemos luego. Hasta luego.